Javier Lecumberri, PSN, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos vosotros también. Bueno, quería comenzar preguntándole por esa ley de cambio climático que se aprobaba la semana pasada y sorprendentemente para bien por unanimidad con el apoyo de todos los grupos. Ha estado usted trabajando esta ley. ¿Qué es en la práctica lo que va a cambiar esta ley en Navarra? Bueno, efectivamente, yo he estado de portavoz en esta ley por el Partido Socialista, ha sido una ley más de 2 años negociada. Yo creo que en parte el éxito de haber conseguido que sea por unanimidad ha sido porque ha sido muy trabajada y porque todos hemos participado en su elaboración, ¿no? Es una ley, lo comentábamos cuando hacíamos la presentación de la ley en el Parlamento antes de votar, que digamos baja ya al nivel en el que empieza a afectar directamente a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que desde Navarra no vamos a parar el cambio climático, eso es evidente, no podemos, pero sí que desde Navarra tenemos que hacer la parte que nos corresponde de la gran estrategia global para parar el cambio climático, ¿no? Y esa es esta ley, ¿no? Esta ley es en la que dice en qué podemos contribuir los navarros dentro de esa gran estrategia a frenar el cambio climático y pues se trata de una serie de medidas que están muy relacionadas directamente con la energía y con la transición energética, porque al final tenemos claro que el cambio climático viene por el uso de energías, sobre todo de naturaleza fósil, que emiten CO2 principalmente y otros contaminantes, y tenemos que cambiar esa forma de gastar energía. Pero claro, eso nos afecta a todo, nos afecta a la movilidad, los coches, el transporte, afecta a la agricultura, toda la gran maquinaria pesada, pero también afecta a nuestras viviendas, ¿no? La eficacia a la hora de que en nuestras viviendas tengamos un aislamiento térmico o de que usemos calefacción con gas natural, que es también un combustible fósil, ¿no? O por no pasar ya a otros niveles de industria donde se hace un uso masivo de la energía, y todo eso hay que reconvertirlo a energía limpia en su utilización, es decir, motores eléctricos, pero también en su generación, en la generación de energía a través de las energías, sobre todo eólicas y fotovoltaicas. Por tanto, nos va a afectar mucho y nos va a afectar en el día a día, además. Uno de los asuntos donde más discrepancias había era el tema de la fiscalidad verde, que finalmente creo que no se ha incluido como tal, pero sí que a corto plazo está pendiente de abordarse, ¿no? Sí. La fiscalidad verde es algo importante, ¿no? Porque es una herramienta más dentro de las muchas herramientas y al final de lo que se trata es de penalizar fiscalmente las conductas más contaminantes y desgravar o incentivar las conductas más correctas, las que menos contaminan, ¿no? Se trata de usar la fiscalidad como un instrumento para avanzar en la menos contaminación y en la utilización más correcta de las energías. Y eso, bueno, nosotros hemos entendido desde el principio que había que hacerlo, pero también hemos entendido que hacerlo de forma coordinada con el resto de fiscalidad y con el resto de comunidades y de países de nuestro entorno, ¿no? Creemos que hay que hacerlo de forma acompasada y por eso nosotros lo que decíamos es hagámoslo bien. Hay unas directivas europeas que se están transponiendo a las leyes españolas y unas leyes españolas que van transmitiéndose al resto de comunidades y concretamente en Navarra, donde tenemos una fiscalidad propia, pues lo que tenemos que hacer es ir adaptando de forma coordinada, entre otras cosas porque hay que hacerlo bien, pero lo que no podemos es dejar a nuestra economía o a nuestros ciudadanos en una situación peor que el resto de comunidades de nuestro entorno, ¿no? Por eso lo que queremos hacerlo es de forma acompasada. Nos hemos dado un plazo de 2 años, máximo 2 años, que creemos que es suficiente y necesario a la vez. Destacaba yo esa unanimidad porque no es lo más normal últimamente, ¿no? Aquí en esta Cámara Foral es verdad que es una ley importante, pero en otras también importantes, como por ejemplo la del convenio económico, no va a haber esa unanimidad. ¿Cómo valora la abstención de Geroa y de Euskal Herria Bildu? Bueno, la unanimidad es una situación que se da más de lo que creemos o de lo que cree la opinión pública, ¿no? En muchas leyes y en muchas cuestiones llegamos a la unanimidad, ¿no? Probablemente en las que no hay unanimidad o en las que hay una confrontación, pues lógicamente pues tiene mucha más repercusión, ¿no? La ley del convenio, si miramos un poco la historia de los distintos convenios que se han ido acordando y de las distintas votaciones, no nos encontramos con una situación muy distinta de la que venimos viviendo, ¿no? Donde hay una mayoría nacionalista, de un corte nacionalista, que ha venido votando en contra o absteniéndose, salvo momentos puntuales, ¿no? Y hay otra gran mayoría, bueno, que la conformamos
partidos que hoy son Navarra Suma y el Partido Socialista, que hemos ido avanzando en ese gran acuerdo que son dos cosas: nos regula las relaciones con España, con el resto de España, y a la vez regula nuestra propia capacidad de decidir y nuestra propia capacidad de autonomía. Es una carretera en dos direcciones, ¿no? Yo creo que es muy positivo esta mayoría y al final también hay que decirlo, no siempre hay que hacer las cosas por unanimidad y a veces, bueno, pues basta la mayoría. Cuando no se consigue la unanimidad, pues hay que ir a mayorías. Pero no les ha gustado mucho a sus socios ese apoyo de Navarra Suma, ¿no? Bueno, es lógico también, ¿no? Dentro de del debate político, pues es normal, ¿no? Que a ellos no les guste, que a otros sí les guste. Bueno, pues eso yo creo que hay que verlo con cierta normalidad, ¿no? Lo importante es que el convenio sale adelante, que el convenio adapta la realidad de Navarra a la realidad del resto de España y del resto de Europa. Eso es muy importante. Mantiene unas buenas cuotas de capacidad de decisión, que nos permite, pues muchas veces, adaptar la realidad de Navarra a eso que tenemos y a eso que queremos que sea, y a la vez, pues es una buena forma de entendernos con el resto de España y con el resto de ciudadanos, y además de hacerlo con un punto de solidaridad que yo creo que es importante también. Son tiempos económica y socialmente bastante inciertos. Ahora mismo hay varias protestas en la calle, la de los transportistas, también el sector del campo. No sé, usted ha sido sindicalista en una de las fábricas más importantes aquí en Navarra. ¿Cree que está gestionando bien el gobierno central esta situación? Bueno, creo que es una situación muy complicada, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Y además creo que el Gobierno de España, hay cosas en el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, hay cosas en las que puede incidir clara y directa y rápidamente, y otras en las que no, ¿no? Y una de ellas es la cuestión energética, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que la energía hay que verla desde un prisma global y sobre todo desde un prisma europeo, y eso es bueno porque nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da confianza, ¿no? Pero eso, por otro lado, nos resta capacidad muchas veces de tomar decisiones y de hacerlo además con rapidez. Eso es lo que está ocurriendo en algo tan importante como la energía o en otras cuestiones similares, ¿no? El no tener ciertas competencias como las teníamos antes de pertenecer a la Unión Europea nos resta capacidad de decisión. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el Brexit de Inglaterra, pero por otro lado nos da mucha estabilidad, nos da mucha solvencia, nos da mucha seguridad, ¿no? Bueno, es como todo en la vida, ¿no? Casi todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Esta es una situación muy complicada y yo creo que el Gobierno de España, y concretamente ahora el presidente del Gobierno de España, nuestro presidente Pedro Sánchez, está haciendo una gran ronda por todos los países europeos intentando convencerles de algo en lo que el Partido Socialista está totalmente de acuerdo, y es que tenemos que cambiar la forma de pagar la factura eléctrica o la factura energética. Vamos a ver, yo creo que también hay que tener paciencia, las cosas van al ritmo que van, no se puede acelerar. Eso también hay que decirlo, no resta un ápice de la situación a veces dramática que está viviendo muchas personas y algunos colectivos, sobre todo por el incremento de los precios de la energía, y ahí hay situaciones que yo creo que este gobierno, ayer mismo hubo después de más de 8 o 10 horas de reunión, hubo un principio de acuerdo, no fue suficiente, se sigue avanzando en ello. Bueno, vamos a ver, yo confío, desde luego sensibilidad no le falta a este gobierno, sin obviar que son problemas muy complejos de solucionar y sin obviar tampoco que hay gente detrás de esos problemas pues pasándolo muy mal y sufriendo mucho, ¿no? Hay partidos que apuestan por la bajada de impuestos, no es el caso del Partido Socialista. No. Entiendo que usted tampoco estaría dispuesto a ello, ¿no? Yo creo que esa no es la solución, esa es la solución fácil a la que siempre se recurre, ¿no? Pero yo creo que los presupuestos son casi como una economía doméstica, ¿no? Si quitas ingresos, los gastos tienen que reducirse. No podemos estar exigiendo más gasto en sanidad, más gasto en ayudas sociales, más gasto en ayudas a ciertos colectivos como se ha hecho ahora con la pandemia, o más gastos a las empresas que están pasando por muy malas situaciones como son los ERTEs para poder pagar a los trabajadores. No podemos seguir más gastos y a la vez decir que la solución es bajar los impuestos, ¿no? Es algo completamente contradictorio. Quien hace esas propuestas lo sabe, pero yo creo que a veces juega con un poquito de demagogia y con aprovecharse de ciertas situaciones, ¿no? La solución es bajar los impuestos, y además bajar los impuestos normalmente a quien más le interese, es a quien más dinero tiene y a quien más dinero gana y a quien menos necesita de los servicios públicos de sanidad, de educación, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no?
Por eso la solución de bajar los impuestos no es. Otra cosa es que puntualmente algunos colectivos con algunos gastos muy concretos, como por ejemplo ahora se ha planteado con el gasoil para los transportistas, que el gasoil es un elemento de trabajo para ellos. Otra cosa es que puntualmente se busquen fórmulas para compensar esos gastos, ¿no? Pero bajar los impuestos así como tal, yo comparto plenamente con el Partido Socialista que es un error. ¿Cree que nuestro sistema de bienestar tal y como lo conocemos está en riesgo ahora mismo? El sistema de bienestar, yo creo, y lo estamos viendo ahora mismo especialmente, que es un sistema muy delicado, ¿no? Que hay que cuidarlo, que hay que vigilarlo, que hay que alimentarlo. Algunos lo consideran algunos derechos, como por ejemplo el de la sanidad universal pública, como un derecho casi inherente, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Yo he visto, y además en mi etapa sindicalista en una multinacional como en la que trabajo y donde teníamos comités de empresa en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, yo he visto cómo sindicalistas de Estados Unidos te decían que el principal problema que tenían en sus convenios era delimitar hasta dónde le cubría el seguro sanitario de la empresa, ¿no? Algo que aquí es impensable, ¿no? A nadie se nos ocurre que en un convenio colectivo estés discutiendo sobre si el cáncer de tal o el cáncer de cual, si lo tiene tu esposa o lo tiene tu marido o lo tiene tu hijo, le va a cubrir o no la empresa, porque ya todo eso lo tenemos, ¿no? Por eso el sistema de bienestar es algo que hay que cuidar mucho, que hay que tenerlo siempre como un objetivo. A veces cuando hablamos, y especialmente los partidos de izquierdas y el Partido Socialista, del estado de bienestar, algunos dicen, bueno, eso ya está superado. No está superado, hay que vigilarlo y hay que siempre tenerlo como una de las prioridades, porque si no, en situaciones como la que estamos viviendo, pues podría acabar en una situación complicada, ¿no? Pero ¿se va a poder superar esta crisis sin dejar a nadie atrás, que es lo que se ha propuesto el Gobierno? Pues es lo que se ha propuesto el Gobierno, por suerte, y creo que la suerte que tenemos es que tenemos un Gobierno que entre sus prioridades está ahí, está esa, el no dejar a nadie atrás y el tener siempre en cuenta a los colectivos que sufren más, porque algunos que hemos vivido, y lo hemos vivido en la etapa de sindicalista, crisis como la que vivimos en el 2007, en el 2010, 2012, vimos que otros partidos no tenían esas prioridades, ¿no? Y sí que se quedó mucha gente atrás, ¿no? Yo creo que se va a intentar, que se está intentando con fuerza, que se está haciendo muchos sacrificios para eso, para que nadie quede atrás, y bueno, pues ojalá que eso sea así y que se pueda conseguir, ¿no? Porque es uno de los objetivos prioritarios. Vamos ya con nuestro test de preguntas. ¿Quién es para usted el mejor orador o la mejor oradora de este Parlamento? Pues es una buena pregunta y uno le da vueltas, ¿no? Hay buenos oradores, ahí están todos los portavoces de los grupos, todos ellos, Bacarcho, Ursúe, Ramón, Alzorriz, Javier Esparza, ¿no? Pero aparte de ellos, si yo tuviera que nombrar algunos de esos que estamos en la segunda fila, por decirlo de alguna manera, hombre, pues tenemos un Mayorga Ramírez, que es una persona muy ocurrente, o tenemos un Jorge Esparza, que también desde Navarra suma, y con unas ideas que normalmente no suelen coincidir mucho con las mías, pero que también creo que tiene un discurso muy ágil, muy rápido y muy bueno, ¿no? O tenemos un Javi Aracama en Geroa Bay, con un discurso también muy sólido, muy bien organizado, ¿no? Yo creo que en general hay buenos oradores y normalmente suele dar gusto estar aquí escuchando las ideas, por muy distintas que sean de las tuyas, y cómo las explican, ¿no? ¿Con la persona con la que más choca aquí políticamente, con la que más discute? Hombre, teniendo en cuenta en las comisiones en las que estoy yo, ¿no?, de energía, de innovación, de medio ambiente, pues con quien más rozo, no porque sean personas más ariscas, ni mucho menos, ¿no?, sino porque me toca en la convivencia, ¿no? Pues yo diría pues un Miguel Bujanda o con Ángel Ansa, ¿no?, pues porque nos toca compartir comisiones y discutir, o el propio Adolfo Araiz, ¿no?, que además es una persona con experiencia y con una muy buena argumentación. Pues bueno, son personas con las que me toca discutir bastante, siempre, además debo decirlo, desde el respeto y desde la educación, de verdad. ¿Alguien de algún otro grupo parlamentario con el que se iría a pasar un rato de ocio? A pasar un rato de ocio. Bueno, pues también con personas con las que comparto comisiones y con las que además me gusta discutir de ideas distintas, y porque además saben de cosas mucho más que yo, ¿no? Y siempre aprendes de ellas, ¿no? Pues tenemos a una Elena Llorente, ¿no?, que por ejemplo en el debate de la ley de cambio climático, pues técnicamente tiene una gran preparación y hemos aprendido mucho, ¿no? O
o Laura Aznal, ¿no? de Bildu, con la que también hemos compartido muchos momentos, ¿no? A mí me gusta mucho también Maribel García Malo, ¿no? Que también tiene un buen discurso, un discurso social además, y sabe mucho de lo que habla. Bueno, yo creo que hay unas cuantas personas con las que tranquilamente me iría a tomar unos pinchos y a tomar unas cañas o un café, ¿no? ¿Su lugar favorito de Navarra? Mi lugar favorito, pues mi lugar favorito dependiendo de qué actividad, ¿no? Pero hombre, la zona del Pirineo, ¿no? Del Arra, de la Mesa de los Tres Reyes, del Ani, con nieve, pues es una zona espectacular, ¿no? O por ejemplo, todo lo que es Urbasa, ¿no? Donde he estado mucho, he conocido mucho, para andar en bici, es una zona espectacular, ¿no? Todo el llano de Urbasa, con los bosques, bueno, no sé, Navarra la verdad que cuando sales de aquí te das cuenta de que hay sitios muy bonitos en el resto de España, en el resto de Europa, en el resto del mundo, pero que somos unos privilegiados. Tenemos un poquito de todo, menos un poquito de mar, ¿no? Como dicen, menos un poquito de mar, que es lo único que nos falta. Pero lo tenemos cerca, Muy por cerca. suerte. ¿Eres de redes sociales? ¿Se maneja bien con ellas? ¿Cuál es la que más le gusta? No soy muy de redes sociales, lo confieso, ¿no? Más allá del WhatsApp y de poco más, no soy muy de redes sociales, tampoco tengo mucho tiempo, debo de decirlo, y las redes ocupan mucho tiempo, ¿no? Además luego hay un punto quizás de crispación, desde ese anonimato que tampoco me aporta demasiado y no soy muy de redes sociales. ¿Y de emoticonos? ¿Cuál es el que más suele utilizar en sus conversaciones de WhatsApp? El que más suelo utilizar es ese que sale sonriendo y como llorando, ¿no? Que me hace mucha gracia, porque es como muy, ese llorando, la verdad que está bien. ¿Está viendo alguna serie ahora mismo? Ahora mismo estoy viendo una serie, no soy muy de televisión tampoco, lo reconozco porque tampoco tengo, soy más de leer que de ver la televisión, pero bueno, ahora sí que estoy viendo una serie, por ejemplo, que la comparto con mi hija, que es Tramuntana, ¿no? Que es una serie española en Mallorca, policíaca, bueno, muy interesante y muy... Concretamente esa estoy viendo ahora. Una persona o personas que sean referentes en su vida. Yo, sin duda, en los referentes he tenido mucha suerte y mis padres son un gran referente para mí, ¿no? Son personas trabajadores, gente muy honesta y gente que me ha sabido dar, yo creo que unos buenos principios para enfrentarme a la vida, ¿no? Siempre han sido unos buenos referentes. En general mi familia, pero yo destacaría a mis padres. ¿Y dónde se ve cuando acabe esta legislatura? Pues nunca sabe uno, si ha aprendido algo en la vida es que a veces las cosas son de lo más inesperadas, Sobre ¿no? todo con la pandemia, ¿no? Y Bueno, todo lo que nos ha pasado. Estos últimos años nos han hecho ver que las cosas no son tan estables como creíamos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? A mí me encantaría verme nuevamente otra legislatura aquí, lo digo claramente porque es una gran experiencia como ciudadano. No tendría ningún problema en verme nuevamente en mi fábrica trabajando, donde, por cierto, siempre he trabajado a gusto, dentro de que son trabajos y hay que estar ahí, hay que rendir, pero no tendría ningún problema en verme en muchos sitios, ¿no? Sinceramente. Además, creo que soy una persona de adaptarme fácil a las cosas. Javier Lecumberri, gracias por estos minutos. Gracias a vosotros.